Hola a todos y todas, todes. Bienvenidos a nuestro conversatorio. ¿Qué dice tu mascota? ¿Qué dice tu mascota? Mi nombre es Norma Angélica Corado Nava. Yo pertenezco a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, particularmente al Museo Universum. Y el día de hoy voy a tener el gusto de acompañar a este grupo de doctoras y ayudarlas y moderar su plática en un tema que estamos seguros que nos va a causar mucho interés y que nos va a gustar muchísimo a todos, ¿no? Que es la comunicación no verbal con nuestras mascotas. Y bueno, empezando, vamos a dar una pequeña introducción. La comunicación no verbal es un tema fascinante. El poder comunicarnos y hacernos entender por medio de gestos y movimientos es sorprendente. Para los amantes de los animales es más deslumbrante aún, pues el hecho de poder entender, analizar el lenguaje y estar en constante comunicación con nuestras mascotas, por complicado que esto parezca en ocasiones, yo tengo un perrijo, nos lleva a interesarnos más por lograr entender con exactitud y firmeza lo que nuestro perro está queriendo decir en determinado momento. Bienvenidas, bienvenidas todas. ¿Cómo están? Bien, Bien, muy bien, muchas gracias. Antes de empezar con su presentación, quisiera pedir su autorización para que toda esta sesión sea grabada, porque después la vamos a estar reproduciendo en nuestras redes de Ciencia UNAM, etcétera. Entonces quisiera pedir su autorización para que lo podamos hacer. Muy amables, gracias. Y ahora sí, entonces voy a empezar con la presentación en el orden que vamos a ir participando. Y quisiera primero presentar a la doctora Elizabeth Telles, que es médica veterinaria zootecnista, maestra en ciencias de la producción y de la salud animal, doctora en ciencias del área bioética, todas por la UNAM, miembro externo de SICUAL, de la Facultad de la UNAM y del Comité Bioética de Agatán. Actualmente es profesora de asignatura de Seminario de Bioética en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y es profesora colaboradora del Programa Universitario de Bioética, donde realizó una estancia de investigación postdoctoral. Es candidata a investigadora nacional de SNI y sus áreas de investigación son bioética, que comprenden la zootecnia y la ecotecnia. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por tu presencia. Y bueno, la segunda doctora que nos va a estar ayudando con este conversatorio va a ser la doctora Stephanie Alejandra García Hernández. Ella es médico veterinaria zootecnista, maestra en ciencias de la producción y de la salud animal, doctora en ciencias del área bioética, todas por la UNAM, miembro externo del CICUAL de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Comité de Bioética de Agatán. Actualmente es profesora de asignatura en la FMBC y es también candidata a las áreas de investigación. Estoy leyendo lo mismo, ¿verdad? Creo que sí, se se repitió repitió. mi síntesis curricular. Gracias, Norma. Oh, disculpen ustedes, por favor, está repetida. Ay, perdón, una falla ahí. Doctora Stephanie, más bien mejor dinos tú qué haces. Para... Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de FES Cuautitlán. Estoy dentro de un programa de la incubadora de la UNAM con la marca de Animal Perfect, que son premios naturales para nuestras mascotas, y también soy entrenadora canina. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora voy con la doctora Claudia Edwards y si me vuelvo a equivocar me dicen, ¿eh? Semblanza es médico veterinario zootecnista, maestra en ciencia de la UNAM y doctora en ciencias por el CINVESTAB, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria UNAM, del Direct Programs Humanity Society International México, diplomado en bioética en prevención, en reacción e intervención ante la violencia y maltrato animal en la veterinaria forense de la UNAM, es certificada por Conservet en etología y BA en veterinaria forense por la FGJ de la Ciudad de México. Es conferenciante nacional e internacional en temas de ética, etología y maltrato animal y capacitadora sobre este tema en México, Guatemala, Chile, entre otros. Es autora de diversas publicaciones, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y socia de la Sociedad Mexicana de Veterinaria Forense. Muchas gracias, doctora Sofía. Y voy ahora con la doctora Diana Merino. Ajá. Ella es médico veterinario zootecnista por la Facultad de la FES Cuautitlán, maestra en ciencias de la producción y salud animal con especialidad en etología clínica de animales domésticos, fundadora de Medicocap,
clínica especializada en conducta, medicina del comportamiento y bienestar animal, profesora de asignatura en nivel licenciatura y posgrado, organizadora y coordinadora de las conferencias anuales y ciclos de conferencias en etología aplicada y clínica en pequeñas especies. Así es. Y bueno, para terminar con la licenciada, la doctora Sofía Alicia Rodríguez, no me está faltando nadie. La doctora Sofía Alicia, licenciatura en médica veterinaria y zootecnista, diplomado en teoría psicoanalística, estudios de maestría y formación en psicoterapia psicoanalítica individual, dedicada tanto a clínica privada de etología clínica en perros y gatos, como a clínica privada de psicoterapia psicoanalítica individual, profesor de asignatura en licenciatura y posgrado, especialidad en etología clínica, en el Departamento de Etología, Fauna Silvestre de Animales en el laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria. Es clínica de etología en el Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y etología clínica en la Facultad de Medicina Veterinaria. Coordinadora académica de la especialidad en etología clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Están todas, ¿verdad? Muchas gracias, disculpen. Aquí hubo un cambio de archivos, pero bueno, sin problemas. Vamos entonces a iniciar con nuestro conversatorio. Ya tenemos muchas personas que nos están observando. Les damos la bienvenida a todas y todas y todes. Va a ser un conversatorio muy rico. Y bueno, pues empecemos entonces con la doctora Elizabeth, que nos va a dar un panorama general. Después vamos con la doctora Stephanie. ¿Está ahí? Entonces empezamos, y si permiten les voy a decir simplemente por su nombre de pila para que evitemos los doctorados. ¿Les parece? Gracias. Elizabeth, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y empezamos. Muchas gracias, Norma, muchas gracias. Doy la bienvenida a nuestra estimada audiencia. Qué gusto que estén con nosotros en esta fiesta de las ciencias y de las humanidades. Les saludo con mucho gusto y desde luego también saludo con mucho gusto a mis estimadas colegas y compañeras panelistas con quienes es un placer estar esta tarde. Y bueno, les voy a hablar desde mi especialidad, que es la bioética y bueno, la ecoética y la zooética. Ajá. Y bueno, para comenzar y para que entiendan, quiero explicarles que la bioética es esta ética que se aplica a la vida y que pues parte de su objetivo es que nos invita a reflexionar sobre cuál debe ser el comportamiento, claro, hacia la humanidad, pero también hacia otros vivientes. Y pues en el caso de esta mesa me voy a concentrar a los animales que nos acompañan dentro de nuestros hogares. Y por eso quiero comenzar hablando de este término que usamos comúnmente, este término mascota, que se refiere a los animales de compañía. Y en el diccionario de la Real Academia Española, si ustedes lo buscan, van a ver que en la definición de su primera acepción dice persona, animal o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte. Desafortunadamente estos términos cosifican e instrumentalizan y entonces podría ser reemplazado por otro más adecuado. Todavía no hay un consenso concreto sobre cuál es el término ideal, pero animales de compañía es un término que se utiliza mucho. Algunos estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la UNAM propusieron este neologismo como queramí, que es esta palabra, esta contracción entre querido amigo, por eso queramí. Y hay otros investigadores psicólogos que recomiendan utilizar este concepto griego storgé, que es el que designa esta forma de amor protector entre amigos, compañeros y familiares. Ya nos decía nuestra querida moderadora Norma, ¿no? Que ella tiene su perrijo y ese es justo a lo que se refiere la palabra estorgé. Y bueno, lo que es desafortunado es que si nosotros vemos a los animales como mascotas o como cosas, pues muchas veces los instrumentalizamos y los vemos como objetos de compraventa, de intercambio, de desecho, incluso de destrucción en el momento en el que nosotros lo decidamos, ¿no? Y entonces, por eso ocurren dilemas en la clínica de la medicina y zootecnia de pequeñas especies en donde los tutores llegan con los animales de compañía y dicen, ¿sabes qué? Ya está viejito, ya estoy harto, ya no lo quiero tener, me muerde todo y destruye todas mis cosas, además yo no puedo cuidarlo, necesito salir a caminar con él todo el tiempo y la verdad es que dicen, por favor, mátalo o bueno, administrale la eutanasia y eso no es correcto, en realidad no es una eutanasia, es una matanza de un animal que todavía podría continuar con su vida, ¿no? Y incluso a veces se compran animales como por insistencia de los menores, ¿no? Como regalo de
no sé, de Navidad o incluso entre parejas para el Día del Amor y la Amistad, qué sé yo, ¿no? Hay tantas festividades en donde se suele regalar estos animales como si fueran cosas. Incluso a veces se adquieren como para satisfacer necesidades sociales en una suerte de como ampliación del yo, como para mostrar, oye, tengo este estatus económico o mis rasgos de personalidad, y entonces se popularizan ciertas razas, ¿no? Ciertas especies, incluso animales de compañía que son distintas a las convencionales. Hablamos de iguanas, erizos africanos, mini pigs, perros de gran tamaño, ¿no? Que, oye, quiero impresionar a tal o cual persona, o incluso diseño, o se diseñan estos perritos pequeñitos que se pueden llevar en un bolso, ¿no? Como a manera de status quo. Entonces hay que tener cuidado sobre esta forma en la que nos estamos comportando con esos vivientes, porque todas estas modificaciones, unas pueden ser genéticas, otras pueden ser de comportamiento, les afectan en su bienestar, ¿no? Y como decía, pueden reducir a los animales a esta situación de ornato o estatus social, en vez de verlos como estos amigos o compañeros, ¿no? Y bueno, idealmente no se deberían tener animales de fauna silvestre como compañía, o sea, hablamos de tortugas, iguanas, aves canoras, cotorras, o incluso los mini pigs, ¿no? Porque si pueden sufrir si se desconoce de sus necesidades de nutrición o de comportamiento, de cuidados, pero si se van a adquirir animales de estos silvestres como compañeros, es muy importante conocer su procedencia, si vienen de captura o de venta ilegal, de qué tipo de criaderos, porque hay que tener cuidado, se estaría fomentando y ser cómplice, aún sin saberlo, de prácticas ilegales o poner en riesgo a especies amenazadas por la extinción. Y bueno, decíamos, si las van a tener, o que lo ideal es que no las tengan, pues que tengan la asesoría de una médica, de un médico veterinario especialista en estos animales, como es el caso de la doctora Sofía, porque pues ellos sí nos pueden indicar cómo deben ser los cuidados pertinentes y pues que su bienestar no se vea comprometido, porque pues requieren múltiples cosas diferentes, ¿no? No son perros, no son mini perros, no son mini gatos, ¿no? Son animales de otras especies. Y bueno, yo les decía este concepto de las familias multiespecie, ¿no? Y es muy importante que haya este tipo de conversatorios, porque ahora ya se habla de un paradigma distinto de tutela responsable, donde podamos incluir a los animales como parte de nuestra familia. Y eso no significa necesariamente que se les esté humanizando o antropomorfizando. Ya mis compañeras, colegas les hablarán de cómo entenderlos, cómo saber, cómo tratarlos, cómo identificar ciertas circunstancias, pero sí reconocer que estos animales son parte de nuestra familia, que comparten nuestra vida, que comparten nuestras actividades cotidianas y que en estas sociedades cada vez más incluyentes que aceptan las múltiples formas de ser y de estar en el mundo, pues, hay una especie como que de derribar estas barreras o prejuicios que puedan evitar que existan familias monoparentales, homoparentales, familias, por ejemplo, sin hijos o con hijos que no sean relacionados genéticamente con los padres a los que se adoptan. Y claro, incluimos aquí a todos esos animales de los cuales somos responsables, ¿no? Y todas estas formas de familia son muy, muy válidas. Ajá. De hecho, fíjense, si ustedes buscan qué significa familia, encuentran que son dos o más seres vivos que conviven en un mismo espacio y comparten sentimientos de afecto y que comparten actividades como salir a pasear, socializar en el parque, entablar interrelaciones, ¿no? Con otros individuos, ¿no? Y entonces, este modelo incluyente, claro que también incluye a las familias multiespecie, en donde, claro, todas estas especies no humanas sean tratadas con todo el respeto y que se cuide de ellos. Por eso, pues aquí hay un grupo de colegas que estamos muy interesadas en transmitirles información sobre, oye, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y bueno, es muy importante entender que en la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México se considera animal de compañía a todo el que convive con los humanos en la casa, pero esto siempre sin que esto le provoque daño al animal, ajá, porque ambas partes justamente necesitan encontrar pues un equilibrio donde ambas partes tengan esta sensación grata, derivada de la relación, sin que esto implique que haya una actividad de lucro o de beneficio económico para la humanidad. Y por eso es que yo les pregunto, ¿no? Les digo, a ver, ¿qué opinan? ¿Los animales deben ser
poseídos como cosas o tutelados, y tutelados para entender su comunicación, ¿no? Debemos entender que los animales son susceptibles de tutela más que de posesión. Es muy importante modificar nuestro lenguaje porque estamos como en una relación de dominio. Este es un paradigma que desde la biótica se conoce como antropocéntrico. En algunos países incluso se hablan de los, por ejemplo, los países anglosajones, ¿no? Que utilizan este término de owner o amo, ¿no? Como el que tiene dominio o señoría sobre algo, y pues ellos no son nuestros súbditos. Y, por ejemplo, tampoco propietario es un término correcto, porque significa que tienes propiedad sobre un objeto, sobre una cosa, sobre un bien inmueble, ¿no? Entonces hay que usar términos como responsable de, como que tenemos un compromiso con ellos, incluso la palabra tutor, ¿no? La tutoría implica pues esta relación de amparo de uno con otro individuo, ¿no? Y entonces esta relación de tutela, claro que se aplica a los animales de compañía. Pues con esto termino esta primera parte de la participación para dar paso a las cuestiones muy, muy interesantes que nos van a platicar nuestras colegas. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. No, bueno, ya nos diste temas súper interesantes, esta familia multiespecie, estos términos que utilizamos para referirnos a nuestras mascotas. Creo que eso ya son unos cambios muy importantes, justo lo que estamos queriendo conversar. Y pues entonces pasamos, por favor, con la doctora, con Stephanie. Stephanie García, muchas gracias. Nos vas a platicar sobre la etología. Ok, sí, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Me da gusto que este sea un tema de interés que se dé cada vez más para evitar pues problemas de conducta con nuestros animales. Bueno, empezaremos con el término de etología. Algunos ya han escuchado de este tema, pero de manera muy sintética es el estudio del comportamiento animal y sus dos objetivos principales es la descripción del comportamiento y la explicación del comportamiento. Para la descripción del comportamiento utilizamos algo que se llama un etograma. ¿Y qué es un etograma? Es un catálogo de conductas propias de determinada especie. Y para la explicación nos basamos en los 4 porqués de Nicolás Timberger, que fue el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1973, con su publicado On Eyes and Methods of Ethology, acerca de los objetivos y métodos de la etología, que plantea 4 preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el control de esa conducta? Que se basa en el funcionamiento fisiológico, que recordando que la conducta es una expresión del sistema nervioso central, que tiene una respuesta a los estímulos externos que pueden ser de naturaleza olfativa, visual, auditiva, táctil e incluso gustativa. También no siempre se responde igual a los estímulos porque cada individuo responde diferente de acuerdo a su etapa hormonal. Aquí es donde las hormonas actúan como un neurotransmisor, emitiendo una motivación distinta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la autogenia de la conducta? Que se basa en los cambios de dicha conducta experimentados a lo largo de la vida del animal y son los responsables de los cambios en lo largo de esa etapa. Un ejemplo es la experiencia que se puede adquirir. Una madre primeriza, no es, incluso su conteo de mortalidad puede ser diferente con sus crías porque es su primera vez, pero para su segundo parto va a llevar un aprendizaje. Ahí es donde contestamos a la segunda pregunta de Timberger. Las tercera y cuarta pregunta, que es ¿cuál es su función y cuál ha sido la evolución de la conducta?, están íntimamente relacionadas entre sí. Una tiene que ver con la evolución y la modificación para la selección natural. La tendencia a mostrar una conducta u otra depende de factores genéticos que también han sido transmitidos por los padres. En el estudio de la conducta nos basamos mediante el cual dicha conducta tiene una predisposición a continuar. Y esto se ve con el éxito reproductivo de cada individuo. Al momento de su manifestación, y si lo continúan sus siguientes generaciones, pues podemos decir que ha ido con éxito. Y bueno, recordando que todas las conductas son el resultado de las interacciones de factores internos, externos, a las cuales le vamos a denominar motivación.
A lo largo del tiempo hemos conocido algo que se llama la domesticación. Este proceso es un proceso de adaptación, por lo cual han pasado cambios tanto genéticos y otros que hemos inducido por el medio ambiente que les otorgamos. La domesticación ha aumentado la actividad de un neurotransmisor, que es la serotonina, que inhibe la respuesta agresiva y la acción, digamos, hostil ante el estrés de nuestras mascotas o de los individuos que se han ido domesticando. Darwin, por ejemplo, pensaba que gran diversidad de las razas del perro solo se podía explicar por la cruza de varios cánidos salvajes. En este caso, ponemos como mayor predisposición al lobo, que es el Canis lupus, que en efecto tiene un ADN mitocondrial que coincide con el perro de un 99.8%, comparado con el del coyote, que es un 96%. ¿Cómo se relaciona esto con el bienestar animal? Pues se evalúa mediante indicadores sanitarios, fisiológicos, productivos y de comportamiento, que tienen en cuenta, si tenemos en cuenta el conocimiento básico del comportamiento de cada especie, nos puede indicar si incluso hay un problema de salud física en la mascota. También tenemos el tema de la etología clínica, la cual es una rama de la medicina veterinaria para la cual todas mis colegas saben que pues, es vital tener, aunque sea el conocimiento básico del comportamiento natural del animal. Y esta materia se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de los problemas conductuales. Aquí voy a hacer un último hincapié antes de terminar mi primera participación, en que etología clínica y entrenamiento canino no es lo mismo. La etología se encarga del diagnóstico, de la prevención, incluso medicación para problemas, y el entrenamiento es una serie de comandos que nos ayuda como una herramienta para la terapia que se puede dar en la etología clínica, pero no nos da la solución inicial para el problema. Y con esto termino mi primera participación. Muchas gracias, Stephanie. Pues también muy interesante. Yo creo que hacer esta diferencia entre etología y entrenamiento, estamos de pronto los que tenemos mascotas muy confundidos entre si necesitamos un etólogo o necesitamos un entrenamiento, un entrenador, y hay veces que a veces necesitamos un exorcista, ¿verdad? Pero bueno, también. En este caso vamos ahora sí con la doctora Diana. Por favor, si nos ayudas con planteando tu tema, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos todos. Y bueno, pues cuando nosotros hablamos acerca de la comunicación, cómo nos comunicamos y cómo se comunican los animales con nosotros, debemos de entender que todos trabajamos un idioma diferente. Entonces, dentro de esa capacidad de comprendernos o de tratar de comprendernos, a veces tratamos de homologar lenguajes y aquí es donde empezamos a caer en algunos errores. Otra cosa también importante, los animales no nacen sabiendo un lenguaje, no saben inclusive a veces específicamente qué especies son, ¿no? Yo les hago mucha hincapié a mis alumnos en, pues el perro o el gato no nace y dice, soy un gato, soy un perro y voy a hablar ese lenguaje. Tiene que aprenderlo, tiene que desarrollarlo. Y el primer contacto de aprendizaje, pues va a ser la madre, ¿no? Es muy importante que pasen el tiempo suficiente con su madre o con sus hermanos, porque esto le va a permitir desarrollar un lenguaje no verbal, un lenguaje corporal, un lenguaje facial, aprender límites, aprender reglas dentro de su propia, ¿cómo se llama? Dentro de su propia especie, para poder modular ciertas conductas. Una de las problemáticas más comunes que hay entre diferentes tenencias, ¿no? Cuando nos llaman que tienen cachorros, una de las principales problemáticas es que muerde todo, ¿no? Cuando es un cachorro canino, o es que araña y muerde demasiado cuando es un felino. Y en muchas ocasiones esto se asocia a que ellos también no aprenden límites porque fueron destetados a edades muy tempranas o porque fueron criados de forma solitaria. ¿Qué significa? No había mamá, no había hermanos, por lo tanto hay ciertas conductas que no se modulan. Y nosotros los criamos pues
como nosotros creemos que es la forma más conveniente. Justamente abordaba nuestra compañera Stephanie esta parte de que entrenamiento y la parte de etología pues son cosas diferentes, pero se complementan. Entonces, dentro de la prevención, dentro del área de preventiva de etología clínica, también nosotros trabajamos mucho en enseñarles a los tutores cómo deben de continuar este aprendizaje de los límites, de las reglas y normas de convivencia en casa. ¿Para qué? Pues para que no tengamos una confusión también dentro del lenguaje de los animales. ¿Por qué? Porque a veces encontramos muchos casos en donde nos dice, es que mi gato me parece que quiere hacer esto o me parece que me quiere decir esto, pero resulta ser que esa persona siempre ha tenido perros, por lo tanto no está familiarizada con el lenguaje del gato, o viceversa, lo quieren tratar como gato porque siempre han tenido gatos y ahora tienen un perro. Entonces tenemos a veces estas confusiones del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros adquirimos un animal de compañía, lo ideal sería adoptarlo cuando ya pasó suficiente tiempo con mamá. Esto lo podemos nosotros pedir o exigir desde el punto de vista médico veterinario o desde el punto de vista tutor cuando es un perro. ¿Qué pasa con los gatos? Desafortunadamente, la mayoría de los gatos en México se adquieren por adopción porque se encuentran abandonados, porque fueron rescatados de situaciones inadecuadas y llegan con destetes prematuros y pues nosotros no podemos ahí buscar a veces una mamá sustituta, pero sí podemos apoyarles con crianzas saludables y sí podemos apoyarnos inclusive de gatos que tengan un buen lenguaje y pues en este caso más que las hembras, a veces los machos son los que nos ayudan mucho más a ayudarles a estos procesos de lenguaje, ¿no? Y bueno, pues también cuando nosotros tenemos un individuo que se puede expresar de mejor forma y nosotros como personas entendemos ese lenguaje, pues entonces podemos entablar mejor un canal de comunicación, ¿sí? Podemos tener menos errores o menos fallas. Muchas de las personas que nos llaman, ya los clientes de etología, nos dicen, es que yo la verdad ya no entiendo qué rayos es lo que quiere, pero pasa esto, ¿no? Estos problemas de comunicación que tenemos entre diferentes especies y cuando nosotros explicamos un lenguaje corporal, facial, inclusive a veces hasta vocal, en el caso de los gatos que llegan a ser un tanto más vocales, la gente lo comprende y entonces dice, es que yo lo estaba interpretando todo de forma equivocada y entonces abrimos un canal de comunicación ya con bases, ¿no? Y entonces esto nos permite también la comprensión de la conducta. Y al comprender la conducta, nosotros tratamos mucho mejor a nuestros animales de compañía. Y bueno, pues esto hace hincapié a la parte de que la comunicación va a ser la base de todo, ¿no? La base de la estabilidad, la base del bienestar. Cuando existe también algunas personas que dicen, no, yo la verdad es que quiero tener que mi gato se comporte como los perros. Hacemos hincapié en que esto pues no va a ser posible y vamos a empezar a tener choques y vamos a empezar a tener problemas. Así que desde un buen destete, una buena comunicación y una buena comprensión junto con reglas y límites nos ayuda mucho más al proceso. Muchas gracias, Diana. Pues también muy interesante esta situación de, bueno, al final nacen los perritos, los gatitos y no saben si son perritos o gatitos. Creo que ellos se confunden más y piensan que son humanos y luego nosotros los queremos tratar como humanos, pues no les va tan bien, ¿verdad? Entonces, creo que bastante interesante este punto de vista. Y bueno, vamos con perdón, está haciendo mensaje. Vamos entonces ahora sí con la doctora Sofía para que platiquemos el siguiente tema. Muchas gracias por la invitación y coincido con Eli, que placer compartir este conversatorio con las doctoras que están presentes. Ya la doctora Diana nos habló mucho de lo que es la comunicación y la importancia, y me voy a seguir un poquito con este tema. La comunicación, al final, es transmitir información
puede ser de un animal a otro, con un cambio al final en el que obtiene la información. La comunicación animal, pues no es tal cual como nosotros lo estamos haciendo ahorita con las palabras y situaciones, como decía Diana. Y básicamente la pueden hacer mediante señales, ya sea visuales, auditivas, señales químicas como feromonas o de manera táctil. Y el que tengan los animales conductas de comunicación los ayudan a encontrar pareja, a establecer dominancias, a defender territorios, a coordinar comportamientos grupales, a brindar cuidados a las crías. Y dentro de esto mismo hay diferentes formas de comunicarse. Puede haber una comunicación intraespecífica que sea dentro de la misma especie. Un perro con un perro, una abeja con una abeja, con el baile que hacen. O puede ser una comunicación interespecífica, que es en donde entramos nosotros. Un perro con un humano o un gato con un perro. Y entonces ya son especies distintas que tendrán que aprender a comunicarse. Si sabemos que dentro de la misma especie y con el mismo lenguaje tenemos fallas en la comunicación, podemos pensar que si yo hablo humano y otro habla perro y otro habla gato, las cosas se van a ir complicando mucho, mucho más. En realidad, los perros son muy hábiles para detectar nuestra comunicación visual, la parte no verbal. Esa parte que de pronto nosotros quisiéramos negar y decimos, vemos a una persona muy enojada, se ve roja, se ve tensa, etcétera, y ¿estás enojada? No, pero todo el lenguaje verbal está diciendo que hay molestia. Entonces un perro, por ejemplo, va a confiar mucho más en los gestos humanos que en las señales auditivas. Aunque yo le esté diciendo no, si me veo enojado, van a reaccionar a eso y son muy, muy buenos leyéndonos. Asimismo, la comunicación entre ellos, pues básicamente también es visual. Entonces van a ir comunicando si mueven las orejitas, si mueven la cola, si ponen el cuerpo de alguna manera más grande, más chiquito, pero también tienen comunicaciones acústicas y, por supuesto, olfativas. Cosas que nosotros no alcanzamos a percibir, ellos pueden detectar con el olfato y entonces tener cierta comunicación ahí. Con un humano en realidad van a desplegar el mismo repertorio conductual, pero algunas pautas pueden adquirir significados diferentes. Por ejemplo, no sé si hayan visto a un perrito que muestra los dientes y entonces pareciera que está sonriendo. Si yo lo quiero interpretar desde un punto humano, voy a caer en una falla. Pudiera estarme enseñando los dientes por algo muy distinto a una sonrisa. Podría estarme mostrando miedo, podría mostrarme agresión. Y yo no puedo confundir eso con una sonrisa. O las veces que llega de pronto nuestro perrito y se nos sube, pone las patas sobre nosotros, el cuerpo hacia adelante y decimos, eso es un abrazo. La verdad es que también es un poco complicado después de decirles que no son los mismos lenguajes, que al final hay que tratar de hablar de forma distinta. Y entonces, con estos lenguajes y esta comunicación, podemos ver ya un comportamiento en general. Y el comportamiento puede estar descrito con posturas, como les decía, cambiando algunas partes del cuerpo en algunos movimientos, con sonidos o con las consecuencias que tengan estas situaciones. La dificultad es que puede haber muchas malas interpretaciones. La crianza selectiva, lo que le hacemos luego a las razas de voy a conseguir un perro cada vez más chiquito o voy a conseguir un perro cada vez con patas más cortas, en realidad también les va afectando la comunicación. Si yo les voy cambiando las orejas, si yo voy cambiando el tipo de colas, pues va a ser difícil para otros perros poder comunicarse. Y también, si vamos a querer saber cómo es que se comunican los animales con nosotros,
tenemos un poquito de entender cómo es que perciben el mundo, y la verdad es que no perciben el mundo tal cual lo percibimos los humanos. En la visión, ellos tienen una visión lateral mejor que la nuestra y son mucho más sensibles a los movimientos. Tal vez si han ido a la Marquesa o a algún lado con mucho jardín, de pronto ustedes tal vez no distinguen que se movió el pasto y el perro puede salir corriendo a ver qué sucedió. Entonces tienen una sensibilidad al movimiento mayor de la que nosotros tenemos. En cuanto a la vista también, tienen una estructura que se llama tapetum lucidum, que les ayuda a reflejar la luz y entonces permite la visión nocturna mucho mejor que la de los humanos también. Si ya voy viendo cómo ven distinto de nosotros, pues eso también cambia las conductas. Pensamos que todos los juguetes de perro y todo lo vemos igual, unos perros y unos humanos, y la verdad es que la visión también cambia. Nuestra visión tiene un rango de colores más amplios que la que tienen los perros. Los perros tienen una visión más rudimentaria de manera dicromática y entonces percibirían el mundo un poco más parecido a alguien que tuviera una situación daltónica. Y así podemos ir viendo cómo cambia también lo que oyen, lo que hablan, etcétera. Todas estas cosas las vamos a tener que ir tomando en cuenta para poder hacer una buena comunicación bilateral. Y hasta aquí me voy a quedar. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias. Ahorita que mencionabas todo esto de las señales, pues bueno, sabemos que en las redes sociales, ver ahora tantos videos, todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo graba. Estos videos del perro enorme junto al bebé y que está mostrando los dientes y, ay, se está riendo. Qué nervio, qué nervio para todos. Y por otro lado también, ay, responsabilidad absoluta de los padres, cómo cercan esto, no los dejan acercar. Bueno, entonces creo que esas señales de comunicación entre unos y otros parece ser que no las tenemos tan claras. Ahora, entonces, doctora Claudia, si empezamos contigo, gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Es un placer estar con ustedes y bueno, agradecer al Universum por tomar en cuenta en su feria de la ciencia y las humanidades el deporte a los animales. Es realmente, como decía la doctora Telles, pues incluir a estos nuevos miembros de nuestra familia multiespecies, que creo que pues mucha gente agradecemos esta inclusión que tenemos, ¿no? Como ya hemos ido oyendo, aprender a entender a los animales desde lo que ellos sienten, pues es realmente importante. Y para anclarlo un poquito con nuestro tema de la parte del deporte, a mí me gustaría decirles que si yo no entiendo a mi perro, si yo supongo cosas, puedo lastimarlas, ¿no? Y esa es una expresión muy importante. Porque habemos muchas personas que nos gusta hacer ejercicio físico con nuestros perros y nos gusta salir a correr con ellos y a lo mejor voy en la bicicleta o en los patines y llevo al perro a un lado y yo puedo pensar que este animal lo está disfrutando porque está haciendo ejercicio, cosa que necesitan los perros para estar en bienestar. Pero tal vez yo no estoy viendo que al perro se le están quemando las patitas y le está doliendo, o tal vez ese perro ya se cansó y ya no lo está disfrutando, o tal vez yo ya me cansé y el perro todavía tiene más energía que quiere seguir gastando. Y si yo no aprendo a leer a nuestro animal, como decía Sofi, como si yo no estoy realmente viendo y teniendo una comunicación, hablando de comunicación que ya nos entendemos, el mensaje con el receptor, puedo dañar a mi animal o puedo a lo mejor no darle las condiciones que necesita. Hay muchos deportes en los que podemos incluir a los perros y a lo mejor no tantos deportes en los que podemos incluir a los gatos, pero sí podemos hacer ejercicio con ellos en el sentido de poder estimular con el juego a que los gatos se ejerciten. Entonces a lo mejor ahí mi placer es ver al gato jugar y ayudar a otro ser a que pueda cubrir sus necesidades de ejercicio. Y va a ser exactamente lo mismo. A lo mejor yo digo, es que a mi gato no le gusta jugar, pero es porque realmente no he encontrado aquella situación
hablando, como decía la doctora Stephanie, de que a lo mejor no sé encontrar la motivación adecuada. A lo mejor no encontré el juguete adecuado, o a lo mejor, como decía la doctora Diana, nunca le enseñaron de chiquitos jugar con ciertas cosas que también tenemos que aprender o saber que los animales aprenden qué les gusta, qué no les gusta, igual que lo hacemos las personas. Entonces, nosotros tenemos que identificar muy bien qué es lo que nos quiere decir nuestro animal para que podamos disfrutar el ejercicio con ellos. Hablando de la necesidad de ejercicio físico, por ejemplo, los perros varían según su raza, según estas manipulaciones que se están haciendo, según su propia personalidad, cuánto ejercicio necesitan. Pero lo que tenemos que saber es que todos, tanto perros como gatos y personas, tenemos que ejercitarnos. Esto nos va a ayudar a tener un buen tono muscular, a tener una buena circulación sanguínea, a tener un corazón sano, a mantener una condición corporal ideal. No importa si somos perros y gatos, funciona perfecto, pero también para restar esta parte de energía mental, porque si nosotros no ponemos a nuestros animales a hacer ejercicio y ellos tienen ganas de explorar y de conocer el mundo, lo que va a hacer es encontrarse aquí un hilito y luego va a llevarse el sillón, ¿no? O el gato a lo mejor va a quedarse dormido porque nadie lo está estimulando mucho más tiempo de lo que normalmente duermen los gatos, que ya es bastante. Y a lo mejor podemos identificar más adelante que este gatito tiene un problema de depresión o algún problema conductual, alguna situación en la que no la está pasando bien y que nosotros podríamos haber evitado eso, o que podemos mejorarlo a través del ejercicio. ¿Cómo sabemos? Algún tip rápido. ¿Cómo sabemos si mi perro está haciendo ejercicio aeróbico? Porque es importante que hagan ejercicio aeróbico. Cuando los perros abren la boca y jadean, ¿no? Ya cuando ya hizo ejercicio aeróbico. Pero a veces la gente dice, voy a sacar al perro a hacer ejercicio. Le dan 2 vueltas y se regresan a la casa, ¿no? Eso no fue ejercicio suficiente para el perro. Otro tip que tenemos que hacer. En el paseo, nosotros tenemos que dejar a los perros olfatear. Eso es súper importante. Ya la doctora Sofía nos comentaba la importancia de los distintos tipos de comunicación para los perros. Revisar su Facebook, ¿no? Leer los mensajes del TikTok que dejaron otros perros con orina son importantes. Cada vez que yo vuelo lo que está diciéndome otro perro y orino, voy a dejar esta comunicación. Entonces, en el paseo tenemos una parte de olfatear, una parte a lo mejor de orinar y defecar, porque mucha gente saca a sus animales para esto, hablando específicamente de los perros, y otra parte de ejercicio donde puedo correr o donde yo puedo caminar a un paso estable. En el caso de los gatos, también no forzarlos, realmente con los gatos no se puede, dejarles tiempos específicos de juego y darles estructuras distintas para que los gatos puedan brincar y explorar, poner alimentos en distintas estructuras para poder hacer este ejercicio de buscar su alimento, su vida, ¿no? Por dar algunos ejemplos y algunos tips de todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, lo dejaré aquí para que podamos elaborar muchísimo más en la siguiente ronda. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues también igual súper interesante esto de hacer deporte con nuestras mascotas. Parece que sí está comprobado que si tenemos un perro en general, salimos a caminar un poco más, socializamos incluso más, pero también es cierto que luego los perritos están igual de gorditos que nosotros, entonces, y bueno, ya también los gatos tienen sus propias naturalezas. La otra cosa es que al final sí hacemos este vínculo cuando hacemos una actividad en particular, como es hacer ejercicio, caminar con nuestros animales. Y bueno, yo particularmente les platico, a mí con mi perra no le gusta que yo vaya viendo el teléfono cuando vamos caminando, se enoja. Entonces, creo que se dan cuenta que no les estamos poniendo atención, así que es interesante muchas veces este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues hemos terminado nuestra primera ronda. Como ven, hemos expuesto los conceptos principales. Creo que hay cosas muy interesantes. Ya empezamos a tener algunas preguntas, pero ¿les parece? Vamos con la segunda ronda. Y a partir de ahí, depende de cómo veamos las preguntas, empezamos a trabajar con las preguntas y luego hacemos nuestro cierre. Y bueno, vamos a regresar con Elizabeth. Gracias.
Muchas gracias, Norma. Ay, me ha encantado escuchar a todas mis compañeras, han dicho cosas bien interesantes, bien bonitas, que creo que son de mucha utilidad para todas aquellos que tienen a un animal de compañía en casa. Y bueno, han hablado de estos estados mentales que tienen los animales. Desafortunadamente hay gente que todavía no cree que los animales tengan esta capacidad que tenemos similar a la humanidad, pero sí que la tenemos, hay evidencia desde muchos ámbitos, ¿no? Desde muchas áreas, y que son muy importantes reconocerles estos estados mentales o estos estados afectivos, como decía la doctora Edwards, ¿no? Oye, sácalo a pasear, considera si se está quemando las patitas, qué necesita, ¿no? Y bueno, la verdad es que aunque no hablemos totalmente el lenguaje perro o el lenguaje gato, sí que es muy interesante que podemos entender el comportamiento de los animales pues a través de esa observación directa y inferir qué podría estar ocurriendo o qué están sintiendo los animales, aunque ellos no lo puedan describir con palabras. Yo me quiero referir a algo muy concreto en particular, porque es de importancia bioética, ¿no? Y por eso yo les quiero recomendar un libro que escribimos en coordinación con la doctora Beatriz Banda de la Facultad de Veterinaria, en donde la doctora Edwards incluso colabora con nosotras en un capítulo que se titula ¿Por qué son importantes las emociones, los estados mentales y el dolor en los animales? Y es que el dolor, que es a lo que yo me quiero referir, es una característica que compartimos con todos los animales, por lo menos con los vertebrados, ¿no? Y ahora ya se está identificando incluso en los invertebrados, ¿no? Y que es esta experiencia sensitiva que también puede ser emocional, y que es de desagrado, ¿no? Que daña al organismo y que desencadena pues ciertas conductas de evitación que permiten que los individuos podamos sobrevivir, ¿no? Si no existiera el dolor, pues no podríamos sobrevivir. Pero entonces tenemos que vigilar todas estas situaciones que les estén dañando o agrediendo a estos animales. Y todo esto se puede estudiar, como bien decían las compañeras, involucrándonos con las necesidades de estos animales. Y esto lo he estudiado desde el área de la veterinaria, una ciencia que es muy, muy importante, que es la ciencia del bienestar animal, y que todas ellas han estado como anunciando ciertas condiciones que se deben cumplir. La doctora Diana decía, oye, pues desde que son cachorritos, ¿no? Desde edades muy tempranas hay que considerar esta cuestión del bienestar animal, que puede entenderse como este estado biológico y psicológico de un animal cuando se enfrenta a su ambiente, y qué tan fácil o difícil se le presenta adaptarse a este ambiente, ¿no? Entonces, ahí existen como todos estos deberes por parte de los tutores de animales de compañía, que deberían conocer cuáles son los dominios del bienestar animal, y que, bueno, hablamos básicamente de 5 dominios: nutrición, o sea, que tengan el alimento correcto, el alimento, la bebida en cantidad, en calidad, etcétera, ¿no? El alojamiento y el ambiente donde se puedan resguardar, donde esté seco, donde se puedan guarecer del mal tiempo, ¿no? Pero también uno muy importante es el de la salud, que decía la doctora Edwards, pónganos también a ejercitarse física y mentalmente, ¿no? Porque en la salud se debe incluir también la dimensión mental, ¿no? Y se debe evitar pues todas las situaciones que los pongan en peligro de ser lastimados o que les causen dolor o malestar. Deben ser atendidos por el área de la medicina veterinaria, que es muy relevante, porque mucha gente dice, no te preocupes, el animalito se lame, pero con la misma saliva se va a curar y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, es muy importante recurrir al especialista o a la especialista y pues preocuparnos, ¿no? Y ocuparnos. A veces pasa que muchas veces muchos animales mueren por negligencia de sus responsables o de sus tutores, porque no prestan esa atención, que son vulnerables, que dependen de nosotros. Y otra cuestión muy, muy importante que yo quería así como abordar, que ya la doctora Sofía había mencionado, son esta cuestión de las cirugías estéticas, porque usualmente queremos apegarnos a un estándar racial, por ejemplo, ¿no? O porque se vean más bonitos o más temerosos, más agresivos, y entonces les cortan las orejas, les cortan la cola.
o incluso les llegan a cortar las cuerdas vocales porque, ay, no quiero que el perro ladre tanto, ¿no? Y estamos eliminando elementos de comunicación esenciales, o sea, están vocalizando porque se están comunicando con nosotros, o no vemos cómo es la posición de sus orejas, si tienen miedo de su cola, si están contentos, si quieren jugar. Entonces hay que tener cuidado y con este tipo de cirugías que ya no son recomendables. De hecho, ya existen asociaciones internacionales que las han prohibido, pero que hay gente que cree que todavía se tienen que seguir conservando para que la gente piense, ay, pues tienes el perro de raza tal, ¿no? Entonces, aquí es importante la crítica para el bienestar animal y bueno, que también es muy, muy relevante que no abandonemos a los animales. También eso es muy, muy importante. No dejar que los perros y los gatos salgan solos a la calle o al parque. Se pueden accidentar o pueden tener infecciones, adquirir infecciones. Pueden incluso agredir a otros, se extravían. Entonces, que traigan su plaquita o hay países en donde incluso está obligatorio que se les pongan chips para localizarlos, ¿no? Y es muy importante este tema del comportamiento porque pues necesitan los animales tener estos comportamientos de exploración o de aprendizaje o de interacciones positivas con los humanos, con los humanos y con otros animales. Entonces es muy importante que expresen sus conductas, las conductas propias de esta especie, porque de otra manera pues se va a impactar negativamente en la salud mental, en su estado inmunológico y pues en todas estas dimensiones del bienestar animal. Y bueno, espero que esta información sea relevante y con ello concluyo esta segunda sección de participación. Gracias. Gracias, Elizabeth. No, bueno, también cosas súper interesantes. Creo que esta parte de responsabilizarnos de que tengan una buena nutrición, que tengan una buena salud, que estén en un lugar adecuado y seguro, es algo que en ocasiones, pues desafortunadamente no consideramos cuando adquirimos o nos regalan una mascota y bueno, pues desafortunadamente también por eso sufre tanto este abandono, ¿no? Es muy triste saber que México es uno de los países donde más abandono de mascotas hay y donde hay más cantidad de perros callejeros y gatos callejeros. Estaba escuchando en alguna ocasión que los gatos a veces no los vemos tanto porque son mucho más, se esconden más tiempo, los perros es más fácil estarlos viendo, pero bueno, de cualquier manera son ambos especies que desafortunadamente han sido muy abandonadas y bueno, es muy triste, es muy triste. Entonces, y se habla de hasta alrededor de 25 millones de perros y gatos. Y si no los esterilizamos, pues esto se incrementa logarítmicamente. Entonces es un tema de salud para ellos y de salud pública. Entonces sí hay que involucrar. Sí, claro que sí. No, excelente. Bueno, pues entonces vamos, Stephanie, contigo. Muchas gracias. Ok, bueno, pues yo voy a comenzar con los problemas de conducta. Y creo que es un tema que a todos nos hacen ruido. Los principales problemas de conducta que presentan nuestras mascotas, pues es una conducta destructiva, una conducta de agresividad, eliminación inadecuada, fobia a ruidos, a ciertos ruidos y también a ciertas imágenes, el exceso de actividad y pues por supuesto las estereotipias que ya son pues problemas más crónicos. Tenemos dividido las etapas del desarrollo de los animales y bueno, es la etapa prenatal, la etapa postnatal, la etapa de los animales jóvenes, animales adultos y animales viejos. ¿Esto para qué nos sirve entenderlo? Nosotros al momento de tener una mascota lo vamos a llevar por todo ese proceso y es fundamental entender en qué etapa estamos para saber cómo actuar. Por ejemplo, en la etapa, cada una tiene un desarrollo importante y si en alguna hay un tipo de deficiencia, en el caso de la prenatal, si hay una deficiencia nutricional, pues podemos tener problemas de conductas tróficas, coprofagia, incluso a futuro, que en problemas de desnutrición y que tengan que ver con el comportamiento. En la etapa postnatal, si hay una falta de impronta materna o un rechazo materno, pues podemos tener perros o gatos que tienen problemas de apego o rechazo al tacto. En animales jóvenes, la falta de socialización o una socialización inadecuada, pues
incluso intraespecie, por si lo queremos poner a convivir con otro tipo de animales, pues podemos llegar a tener problemas serios incluso de agresividad o de miedo. En la parte de los animales adultos, que se llama neotenia o infantilismo, los animales son muy juguetones, son sumisos. Es un beneficio o un defecto de la domesticación, y este es un punto muy importante donde el propietario o bueno, el titular de la mascota junto con su mascota puede hacer una muy buena interacción para que pues sus demás etapas de la vida pues sean de la manera más correcta. En animales viejos es muy común tener agresiones asociadas a procesos degenerativos que causan dolor. Ya lo mencionaba la doctora Eli, cuando hay dolor hay un cambio de comportamiento, y esto es muy común en animales pues ya gerontes. Son intolerantes, son irritables, ya no pueden convivir de la misma manera con un cachorro. También llegan a presentar ansiedad por parte de su edad, pueden llegar a tener un síndrome de disfunción cognitiva que tiene que ver con la degeneración que van teniendo. Es elemental eliminar estos problemas de conducta, porque incluso nos pueden llevar a problemas médicos y legales si estos problemas siguen avanzando. Por eso es importante que nos acerquemos al especialista. ¿Cómo podemos empezar a solucionar esto? Pues tenemos algo que se llaman los signos de calma. Y los signos del calma se le conoce al postezo, al lengüeteo, al girar la cabeza, a la posición de juego, al olisquear el suelo, al caminar despacio, al estar inmóvil, al dar un rodeo. Incluso que un animal se imponga no tiene que ver con una agresividad, está intentando físicamente tranquilizar, solo que es una señal de calma más excesiva. Los perros no tienen el mismo lenguaje corporal que nosotros, y muchas veces nosotros intentamos acercarnos a ellos de una manera muy invasiva, para lo cual nosotros sería normal, pero para ellos no. Y ellos nos dan una primera señal de alejamiento, y dependiendo del animal y de su costumbre, pues pueden llegar a tener una situación agresiva. Hemos tenido muchos casos de niños mordidos y de gente mordida, y esto tiene que ver porque no conocemos cómo acercarnos a ellos. De manera natural, los seres vivos tenemos dos opciones cuando nos sentimos amenazados: huir o defendernos. Y si conocemos el lenguaje natural de los animales, podemos evitar este tipo de problemas. También es importante que cuando queramos presentar a nuestras mascotas, no los obliguemos. Ellos solitos se van a conocer de acuerdo a sus etapas, y si no aprendieron el comportamiento y las señales adecuadas en su etapa, para eso dirigirnos a una persona que sea profesional en esta área. Y con esto termino mi segunda participación. Muchas gracias, Stephanie. Qué interesante también poder saber que hay profesionales y no se encuentran en la esquina, ¿verdad? Entonces, ahora sí, doctora Diana, vamos contigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, toda esta parte que menciona Stephanie, súper interesante, porque nuestros animales también van evolucionando, ¿no? En su mentalidad, en su desarrollo emocional y en su desarrollo cognitivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros como sociedad los tenemos como parte de nuestra familia? Tenemos que entender, y es literal nuestra obligación entender, que estos cambios van a aparecer y respetarlos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros los seguimos viendo como los bebés, ¿no? Toda esta parte de las crianzas iniciales, pero aquí muchas veces entramos en conflicto justo en la parte de la adolescencia, y es cuando nos llegan a llamar: oye, es que mi perro era perfecto, era tierno, era juguetón, pero ahora se está volviendo agresivo, ¿no? Ya cuando hacemos el contexto, ¿qué es lo que está pasando? No se está volviendo agresivo, está madurando, ¿sí? Entonces, cuando era pequeño, pues aceptaba prácticamente todo lo que nosotros le decíamos, bueno o malo. Y aquí también es muy importante conocer la parte del desarrollo cognitivo del animal, ¿no? Porque a lo mejor si yo lo regaño, lo va a aceptar. Si yo hago algo bueno, lo va a aceptar. Pero cuando llega a la adolescencia, puede ser que empiece a ser un poco más crítico y diga: espérame,
eso no me agrada. Y entonces empiezan a reaccionar. Y entonces no es que el perro o el gato se esté volviendo agresivo, sino que ya está empezando también él a poner límites un poco más marcados. Ahora, regresando un poquito, recapitulando un poquito a la parte de las infancias, el desarrollo, lo que vendría siendo el periodo sensible del aprendizaje. En perros y en gatos se manejan edades totalmente diferentes. Inclusive en los perros, también este periodo de desarrollo puede variar dependiendo la talla del perro. ¿Por qué? Porque las edades de desarrollo neurológico son diferentes. Y esto lo podemos ver nosotros en las razas gigantes cuando van creciendo y parece que traen zapatos que les quedan grandes, ¿no? Y esto se debe a que el desarrollo neurológico pues también es más lento. ¿Qué es lo que pasa cuando los perros no tienen una buena, los gatos no tienen una buena estimulación sensorial, como lo mencionaba la profesora Sofía? ¿Qué pasa cuando nosotros no desarrollamos todas esas percepciones sensoriales? No estimulamos adecuadamente lo que escuchan, lo que ven, lo que tocan. Lo que va a pasar es que no van a aprender cómo interactuar con esos estímulos. ¿Sí me explico? Entonces, al no conocer yo cómo interactuar, al no conocer ese estímulo en edades tempranas, no saber si es bueno, si es malo o tengo que ser cauteloso, entonces ese aprendizaje, lo que va a pasar en el futuro es que lo puedo yo tomar a mal o no voy a saber cómo reaccionar. En pocas palabras, el cachorro, perro, gato no va a desarrollar una capacidad de evaluación. ¿Sí me explico? Entonces, al tener un estímulo, lo que se tiene que hacer es evaluarlo, aprender de él y saber cómo reaccionar. Y eso es algo que se tiene que desarrollar en los periodos sensibles del desarrollo. Cuando nosotros tenemos a nuestros perros principalmente adentro de casa y seguimos la recomendación que ya cada vez hacemos más hincapié en nuestros colegas que tiene que cambiar, de no saques a tu perro hasta que no termine todas sus vacunas, lo que estamos haciendo es un aislamiento sociosensorial, ¿sí? Entonces, el día que sale, que ya terminó sus vacunas, el periodo de aprendizaje sensible ya terminó y entonces ahora aparece algo que se llama el miedo a todo. Y entonces, como yo no sé cómo interactuar con mi entorno, todo me da miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo perros que no quieren salir a pasear, tengo perros que les da miedo salir a pasear, tengo perros que le ladran absolutamente a todo y a todos, o que salen a pasear y es realmente una crisis. Y la gente llega porque me dice, es que me da vergüenza llevarlo a la calle. No, hay que estar preocupados porque esas reacciones están diciéndote que el perro no tiene idea de cómo interactuar. Entonces, algo que podemos hacer es, cuando nosotros los recibimos desde cachorros, mientras están en su periodo de vacunación, es sacarlos, pero no a la calle, no ponerlos en el piso, sacarlos cargando, asesorarnos con un etólogo que nos ayude a la parte de estimulación temprana para que ellos aprendan cómo interactuar con su mundo de forma segura y no tengan estos problemas en edades adultas. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana, muy amable, pues complicado con los perros adolescentes, igual que con los niños adolescentes casi. Doctora Sofía. Gracias. Continuando un poco con lo que decía la doctora y con lo que hablé al principio de ir viendo la comunicación, hemos escuchado como mis colegas han dicho, a veces les da miedo, a veces no les gusta, a veces pueden mostrarse incómodos y hay que ir entendiendo un poquito cómo es que se ven los perritos cuando presentan ciertos comportamientos. Por ejemplo, hablemos de las orejas. Si las orejas van a estar hacia atrás, nos habla de una conducta de apaciguamiento. Si las vemos aplastadas o presionadas hacia atrás, podemos pensar que están asustados o que tienen una respuesta agonista. Cuando están extremadamente temerosos, las orejas parecen desaparecer por completo, se pegan al cráneo del perrito y pareciera que tiene como carita de foca, en realidad es cuando ya no las podemos percibir de frente. Si un perro coloca las orejas hacia adelante, podemos pensar en interés, en atención o intenciones de aproximación. También habría que fijarnos en los ojos. Los ojos
para las personas. De pronto nos vemos a los ojos y estamos poniendo atención, o en una situación romántica se ven a los ojos y todo es muy bonito. Pero en los perros pudiera significar un reto y una situación más agresiva. Por lo tanto, si vamos a ver a un perro con una mirada fija, en realidad hay que tratar de evitarlo para que no lo vayan a tomar como una amenaza. Cuando evitamos el contacto visual, lo podemos ayudar a que tenga un apaciguamiento y disminuya cierta tensión en una interacción. Y también los ojos, por ejemplo, cuando los tienen muy abiertos y exponen la partecita blanca del ojo, nos habla de que está en una situación estresante también. Las colas es algo que nos comunica mucho y muchas veces tenemos la idea del mito de me movió la colita, está feliz y me quiere. Y en realidad la colita del perro, si se mueve, lo único que indica es excitación. No sabemos si es una excitación para algo positivo o es una excitación para algo que le está causando algún nerviosismo. Y dependiendo de cómo se mueve la cola, en realidad también nos indica diferentes cosas. Si es una cola alta, podemos pensar confianza o que el perro quiera, por ejemplo, acercarse. Pero también una cola alta y rígida, toda tensa, pudiera hablar de ansiedad o amenaza en ese individuo. Si la bajan, y todo el mundo ha visto el perrito con la colita entre las patas, podemos pensar en miedo o ansiedad. Y esta parte de poner la colita entre las patas puede ayudar a hacer que se vea más chiquito, y con el miedo es un poco ayuda a alejar a las situaciones que le provoquen miedo. Por supuesto que si la cola sí se está moviendo, sueltita de lado a lado y no está con esta tensión, pudiéramos pensar en esta excitabilidad positiva que decíamos. Pero si la mueven hacia abajo, igual un poco más pegada hacia los miembros traseros, podríamos pensar en un nerviosismo o en un conflicto interno. Entonces, este mito de estar moviendo la cola, en realidad no podemos dejarlo. Y no solo orejas y cola, también pueden modificar los músculos de la cara para comunicar ciertas cosas. Y entonces podemos tener perritos que hagan estas caritas así de me das de comer, yo no he comido en 15 días y mira cómo sufro. Y en realidad nos provocan estas ganas de atenderlos y hacerlo. Entonces también la expresión facial puede decir mucho. Y si los vamos juntando es como vamos aprendiendo qué nos quieren decir. Gracias, con esto concluyo esta parte. Muchas gracias, doctora Sofía. No, son unos chantajistas. Doctora Claudia. Muchas gracias. Pues yo quisiera retomar la parte del dolor. Identificar cuando nuestros animales están adoloridos es realmente importante porque esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de este individuo. Entre que reciba atención temprana y oportuna a que el problema físico de salud se vaya degenerando y el animal además sufra muchísimo, ¿no? Generalmente los perros comunican mucho más claramente cuando están adoloridos. Generalmente pueden incluso ser mucho más vocales, chillar, ¿no? Gemir, lamerse mucho la zona que está adolorida. Vemos estos cambios en la postura. Si yo trato de manipular o tocar la zona adolorida, el perro probablemente me tire una mordida, ¿no? También va a proteger el área en la que se siente lastimado. Entonces nosotros, si aprendemos a identificar estas señales de dolor, pues podemos saber cuándo tenemos que parar alguna interacción, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que llevarlo al médico veterinario. Y también tenemos que pensar en que es muy probable que si hay cosas que me lastiman a mí, puede también lastimar a mi animal, ¿no? En esta parte en la que la doctora Telles decía al principio, somos un continuo, no son cosas, y tenemos un sistema nervioso central, un cerebro y una manera de sentir que es muy parecida a los humanos, porque realmente somos vertebrados todos, ¿no? Entonces, si yo sé que el piso está caliente porque son las 12 del día, estamos en pleno verano, y yo traigo zapatos, pues no me va a pasar nada. Pero si yo voy a salir a hacer ejercicio con mi perro,
es muy probable que tal vez a él sí le lastimen las patitas, ¿no? De hecho, hay esta regla de los 5 segundos, ¿no? De pon tu mano en el piso unos 5 segundos, y si tú la sientes muy caliente, va a ser muy caliente para tu perro, ¿no? Así que también podemos inferir ciertas cosas porque nuestro desarrollo neuronal es muy semejante. En el caso de los gatos, la situación no es tan sencilla, porque los gatos, si bien son depredadores, también son presas. Así que los gatos generalmente tienden a tener lo que llamamos dolor silencioso, tienden a esconder el dolor, porque eso los hace ver más vulnerables ante otros individuos y por lo tanto pueden ser más fácilmente atacados. Así que ellos tienden a ocultar el dolor. Muchas veces la gente piensa que si el gatito está hecho bolita y ronronea, por ejemplo, pues está cómodo, porque estamos acostumbrados a asociar el ronroneo solo a una emoción positiva. Sin embargo, los gatos pueden ronronear también en una situación en la que están muy adoloridos. Se han visto gatos que ronronean previo a su muerte y también cuando están muy estresados. De hecho, en la clínica veterinaria a veces llega a consulta el gato y te quieres escuchar el corazón en los pulmones y no puedes del ruido tan fuerte que hace el ronroneo. Que normalmente hacemos ahí un ruidito, algo como para sacarlo de ese estrés, de ese trance y entonces poder escuchar a los gatitos. Así que una de las cosas que es importante que pensemos es que la comunicación tiene un contexto y el contexto es importante. Otra situación con el dolor en los gatos es que nosotros también podemos ver, como decía Sofía, las orejas, podemos ver los bigotes, la boca, la cabeza. Hay una aplicación que yo les recomiendo que bajen, es gratuita para sus celulares, se llama Feline Remade Scale, escala de muecas felinas, y ahí pueden tomar una foto de su gatito y les dice que si las orejas están separadas, el gatito está más adolorido que si las tiene juntas. Si el ojo está abierto, el gatito no tiene dolor, pero conforme los va cerrando vamos viendo más dolor. Si los bigotitos están muy tensos, tratados de alejar de la cara, tiene mucho más dolor. O si la cabeza está mucho más baja que los hombros, que la línea del cuello, pues también está dolorido. Entonces uno puede sutilmente identificar que es momento de llevarlo al veterinario o dejar de hacer algunas cosas que estamos haciendo con él. Muchas gracias, doctora Claudia. Pues muy interesante todo. Como siempre, el tiempo nos mata y nos cambia. Pero bueno, vamos a pasar a algunas de las preguntas que tenemos muchísimas. Eso es muy interesante siempre, porque esto quiere decir que el tema es relevante para todos. Y voy a empezar. Primero, bueno, por supuesto, hay muchísimas felicitaciones para todo el panel, les ha encantado el tema. Y dice, buen día, Lore Cesarey. Buenas tardes, soy Lorena Torres. ¿Qué animales como mascotas pueden comunicarse mejor con los humanos? ¿Les parece? Pueden responder la que guste, si gusta levantar la mano, y nada más les voy a pedir, por favor, que sean muy concretas. Gracias. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? La que dice, ¿qué animales como mascotas pueden comunicarse mejor con los humanos? Considero que cualquier animal se puede comunicar. Aquí el punto clave es que nosotros aprendamos a interpretarlos de forma adecuada. Gracias. Sí, efectivamente. Tenemos bastantes preguntas. Dice Maite Riz, cuando decides adoptar un perro de la calle que ya es un adulto, ¿la comunicación con ellos es diferente? ¿Quién quiere contestar? Quien sea, quien sea. Stephanie, ¿nos ayudas? Sí, yo. Aquí, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos animales que son rescatados, ellos tienen un antecedente diferente. Yo mencionaba que en todas esas etapas, si tenemos una deficiencia, tanto conductual, alimenticia, el comportamiento cambia. La conducta debe de ser más meticulosa porque ellos traen en ocasiones traumas y pueden traer ciertas hostilidades que nosotros no veríamos normales. Por ejemplo, un perro que fue de cachorro, siempre lo tuve cargado, se va a dejar cargar, pero tú quieres rescatar este pequeño animal de la calle y lo quieres cargar, es muy fácil que te pueda agredir porque no está acostumbrado o porque tiene asociaciones con ese manejo. Para estas situaciones hay que ser muy meticulosos y darte cuenta tanto del tamaño, de la condición corporal que puede llegar a tener,
¿Por qué me refiero a la condición corporal? Obviamente un chihuahua te muerde, no es lo mismo a que te muerda y si quieres rescatar un Rottweiler. Hay que siempre ver por nuestro bienestar, pero claro que cualquier animal que sea rescatado puede reintegrarse, obviamente necesitas terapia, paciencia y pues mucho amor a lo que le vas a tener que hacer e invertir. Muchas gracias, doctora Stephanie. Creo que esa es una pregunta que nos hacen mucho con relación a los perros rescatados. Y bueno, Jared S.A. nos pregunta, ¿es mejor para las mascotas estar acompañadas de otras en la misma familia? Por ejemplo, tener otro perro u otro gato. Doctora Claudia. Desde mi perspectiva, sí, los animales son, por ejemplo, los perros estrictamente gremiales, así que ya sea que tengan contacto con humanos o con otros animales sería ideal, así que si pueden tener siempre por lo menos de dos sería muchísimo mejor, pero siempre procurar el contacto social. En el caso de los gatos depende. La parte de la infancia es muy importante. Si el gato socializó, que tenga otro amigo también siempre es maravilloso, pero si tengo un gato que definitivamente es muy se aisló mucho en la parte de la infancia y tener otro gato puede llegar a ser contraproducente, si es mejor que no. Ahora, esto ya quería evaluarlo con un etólogo, porque a veces de primera instancia un gato no puede aceptar a otro individuo o un perro, pero hay técnicas de modificación conductual para poder hacer integraciones exitosas y entonces poder tener grupos familiares. Otra vez aprender a leer el lenguaje de nuestros animales, ellos nos van a decir si queremos, no queremos, etc. Si quieren un hermanito o no, también es cierto. Muchas gracias, doctora. Leti Chávez, muchos saludos. Nos están retransmitiendo desde la sala Miguel Ángel Herrera. Tenemos mucha gente conectada, entonces los saludamos a todos. Axbat, cuando se desteta pronto a un gatito, ¿cuál sería la acción del dueño para ayudarlo a un desarrollo óptimo? Y supongo que no nada más para un gatito, también un perrito que es destestado muy pronto. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para tratar de que tenga un mejor desarrollo? Doctora Diana, si quieres ayudarnos con esa. Y ahorita vamos con la doctora Sofía. Bueno, pues aquí hay varias técnicas que han sido reportadas, pero también hay varias cosas que nosotros trabajamos ya de forma clínica. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que criar un gatito muy joven solo va a generar mucho apego hacia las personas. Entonces, esto puede llegar a generar en un futuro que no soporte estar solo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, pues buscamos un hermano sustituto para que vayan creciendo a la par. También el tener gatos machos esterilizados que tengan acceso, pues que tengan esa accesibilidad, perdón, a la crianza con los gatos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque yo no le puedo enseñar lenguaje de gato, necesito otro gato que se lo enseñe. Entonces, en el caso de gatos también es muy importante la comunicación y los límites. Hay mucha gente que nos dice cómo poner límites, algo tan simple como tener juegos de forma adecuada. ¿Sí? Porque muchas veces el gato es muy tentador y jugamos con los deditos, jugamos con las manos desnudas y eso puede llegar a traer un mensaje equivocado en edades adultas. Entonces también límites, juegos adecuados, horarios establecidos. Esto le va a ayudar mucho al gatito también a estabilizarse. Pero bueno, gato y perro son mundos diferentes. No sé si alguien quiera hablar de la parte canina. Bueno, yo creo que en general a los gatitos yo creo que es a lo que les cuesta más trabajo y además en realidad la gente pregunta mucho más por perros que por gatos, ¿no? Creo que seguramente hay también muchas personas que tienen gatitos, pero ahorita están los pet lovers de perros. Y en la última pregunta me gustaría para la doctora Sofía, dice que Ángel Pineda Rodríguez, que le gustaría que se hablara específicamente de lo importante, del daño que se le puede causar a los animales cuando los humanizamos. Específicamente, creo que ese es todo un tema controversial, las carriolas, los vestidos. ¿Nos puedes ayudar con doctora Sofía? La verdad es que sí es algo controversial y a ver si no causo pleito aquí mismo. Como les decía en la parte de comunicación, al final pensar que sus comunicaciones son las mismo estilo o de la misma cosa que vemos los humanos, pues podría ser un error porque ellos perciben todo distinto. Sin embargo, a mí no me gusta la exageración del término de que está mal humanizarlos en todo, porque habrá
quien dice, no, para nada nunca les pongan zapatos, pero ¿qué tal que es un perro que tiene alguna hipersensibilidad o que, como decía Claudia, le parece muy caliente el asfalto o algo así? Y entonces yo creo que depende de cada caso lo que se puede hacer. Si un animal no se puede mover bien y lo tienen que pasear en carriola, yo creo que es mucho mejor a que no, y no podemos caer en las situaciones de, uy, no, eso es humanizarlos y por favor no caigas en eso, porque a mí en lo personal me parece que no hay que irnos a los extremos. Muchísimas gracias, doctora Sofía. ¿Alguien quiere agregar algo más? Tenemos unos Claro. minutitos, doctora Claudia. Muchas gracias, Sofía, por tu respuesta, la amo. ¿No? Eso es lo que yo creo que es mejor. Nada más, yo quería hacer un comentario. Esta parte del el terror que tenemos a la humanización es un término que solo estamos usando en México, no es una situación global. De hecho, en Europa, la palabra humanizar se utiliza como un contrarrestar la cosificación, ¿no? Como cuando decimos matanza humanitaria o manejos humanitarios, como que lo que intenta la palabra en el mundo, que no tiene este sesgo que ha surgido en México, terrible de todo es malo, ¿no? Lo usan para decir los animales también tienen situaciones semejantes a las de los humanos, porque si bien tenemos un mundo distinto, de todas maneras tenemos dolor, tenemos miedo y tenemos angustia y tenemos necesidades, y a veces justamente el tener un perrito que ya no se puede mover, pero le gusta ir al parque, te lo llevas en una carrerita, te baja al parque y huele, es maravilloso. Entonces, sí, tenemos que tener cuidado cómo usamos la palabra y cómo la entendemos y cómo se está malentendiendo en la actualidad. Y me gustaría terminar como con la parte de la antropomorfización, ¿no? Que es concederle cosas, situaciones humanas a los animales que no tienen, como si yo dijera, el perro lo voy a reproducir porque si no se va a traumar porque no tiene hijitos. Eso sería una antropomorfización completamente negativa. Pero también tenemos que ver que por mucho tiempo les negamos cosas, sentimientos humanos, que, o sea, que decíamos que son solamente humanos y que ahora sabemos que no es. Entonces, ni la completa antropomorfización ni la completa antroponegación son la solución. Así que la respuesta de Sofía me encanta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues miren, estamos ya cerrando, tenemos muchísimas preguntas, hay preguntas muy específicas para algunas de ustedes. Ojalá pudieran un poquito más adelante pasar por el Facebook y ver las preguntas, pero ahorita me gustaría ya cerrar, tenemos escasos 3 minutos, y me gustaría que alguna, bueno, cada una cerrara con una frase, algo que quisiera dejarle como el tema principal a nuestro público, que tenemos ahorita pues bastante gente todavía conectada. Empezamos con la doctora Elizabeth. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que cuando compartimos la vida con un animal, se aprecia y se valora la unión que tienes con él o ella, y esta relación es bidireccional y nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, nos hace ser más responsables, más respetuosos. Entonces, pues creo que lo que se tiene que quedar es que si recibimos mucho de ellos, lo menos que podemos hacer es ofrecerles una tutela responsable, representarlos ante la sociedad y proveer de sus necesidades, así como velar por su mejor interés. Con eso concluyo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Stephanie. Bueno, yo para concluir, quiero dejar un punto muy importante, que cuando tengamos una mascota o adquiramos una mascota, nos orientemos con profesionales o con un médico veterinario que nos pueda decir qué tipo de raza es o hacia dónde está, si es un mestizo, para saber qué tipo de necesidades debe de cumplir. Hablaban del tipo de deporte, aprovechando que estamos en la feria del deporte. Los perros son deportistas, pero no tienen el mismo tipo de deporte todos. Hay perros que son perros de agua y no podemos ir en contra de su instinto. Por ejemplo, los beagle, que se la pasan olfateando el suelo, y tú lo quieres jalar para que no vaya en otra dirección, está haciendo en contra de su instinto. Así que asesorarnos para que la mascota que esté con nosotros o vayamos a tener en un futuro, tengamos consciente cuáles son sus necesidades para cumplir un bienestar animal y pues poder llegar a una salud única mental entre el tutor y nuestra mascota. Y gracias, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Diana. Muy concretito, rápido. El tener un animal de compañía
es una responsabilidad de muchos años. Y para tener un animal emocionalmente estable, tenemos que invertir en su educación desde edades tempranas. Así que si nosotros adquirimos cachorros, es muy importante que tengamos el tiempo, el compromiso y la paciencia de aprender y de enseñarles para formar un individuo funcional en la sociedad pet friendly que tenemos actualmente. Gracias. Gracias, muy amable. Sophie. Cuidado con los blancos y negros, como ahorita en la antropomorfización o en las, si me mueve la cola está bien, y siempre hay que tratar de ver todas las tonalidades de grises en las interacciones. Muchas gracias, doctora Sophie. Claudia. Ahora me gustaría dejar un mensaje sobre la denuncia de maltrato animal. Si ustedes son testigos de algún tipo de maltrato, recuerden que nuestra legislación ha cambiado muchísimo, depende del estado en el que ustedes están, seguramente habrá la autoridad especializada, pero por favor denuncien si ven alguna situación de maltrato. Muchas gracias. Pues bueno, con esto estamos cerrando un gran conversatorio. Muchas gracias a todas son geniales. Y pues gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Y pues nos vemos dentro de un año para la siguiente fiesta. Y gracias, y con eso nos despedimos. Gracias a todos.